Algunos misterios y crímenes sin resolver parecen estar destinados a permanecer enterrados en la naturaleza, sin testigos potenciales y con un montón de pistas flotando entre los árboles que susurran cosas que no podemos escuchar. Estos crímenes inexplicables suelen estar impregnados de pistas extrañas que nadie puede descifrar ni aclarar, y que parecen condenados a permanecer como espectros, arrastrándose por la naturaleza para burlarse de todos nosotros en una especie de retorcida vida después de la muerte. Uno de estos casos, que ha desafiado la comprensión durante décadas y que parece desterrado para siempre al limbo de la incertidumbre, es uno muy parecido al caso de Diatrop. Se trata de un grupo de amigos que salieron a ver un partido de básquet y acabaron muertos, rodeados de pistas enigmáticas y que aún hoy se investiga. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. La extraña historia comienza de forma bastante inocua, como suele pasar en algunos de los casos más misteriosos, con un grupo de amigos que simplemente se dirigen a pasar un buen rato, sin saber lo que les espera. Gary Dale Matthews, Jack Madruga, Jackie Huet, Ted Weiner y William Sterling eran 5 buenos amigos de 24 y 32 años de Yuba City, en California, que compartían un intenso interés por los deportes, especialmente por el básquetbol, y el 24 de febrero de 1978, todos se amontonaron en el Mercury Montego turquesa y blanco de 1969 para ir a ver un partido de baloncesto que se jugaba en la Universidad Estatal de California, a unos 80 kilómetros al norte de Yuba. Eran un grupo bastante variopinto, ya que todos tenían alguna discapacidad mental, de grave a leve, y de hecho se conocían de un programa diurno para adultos con discapacidades mentales, pero todos eran funcionales en la sociedad, y especialmente Madruga se consideraba un poco lento, mientras que Matthews padecía esquizofrenia, para la que tomaba medicación regularmente. De hecho, tanto Matthews como Madruga habían servido en el ejército y podían conducir, por lo que no había ninguna razón especial para pensar que algo fuese a salir mal, y nadie habría sospechado en aquel momento que saldrían en aquel coche y entrarían en los anales de los grandes misterios sin resolver. Los hombres arribaron al partido, que se terminó a las 10 de la noche. Luego se dirigieron a una gasolinera para comprar algo de comida antes de tomar la carretera de vuelta a casa. Esto es lo que sabemos. Sin embargo, no regresaron, y cuando faltaron a un partido de básquetbol que debían disputar al día siguiente con su equipo local, The Gateways Gators, sus familias se preocuparon. El departamento del sheriff del condado inició una búsqueda en la ruta que habían tomado los hombres desaparecidos, esperando que simplemente hubiesen decidido quedarse un día más, o tal vez se hubiesen perdido o retrasado, pero no se encontró ninguna señal de los hombres ni de su vehículo. No fue hasta 3 días después, el 28 de febrero, cuando un guardabosques totalmente ajeno a la búsqueda oficial llamó para decir que había encontrado el vehículo en un remoto y sinuoso camino de tierra en las montañas del Bosque Nacional de Plumas, poniéndose en contacto con las autoridades competentes tras leer el boletín de personas desaparecidas. Era bastante extraño, porque ese camino no estaba cerca de la ruta que debían haber tomado para volver a casa. En realidad no estaba cerca de nada, y teniendo en cuenta que no estaban vestidos para el frío, parecía extraño que hubiesen querido ir ahí, en el desierto nevado en primer lugar. Cuando las autoridades arribaron, se dieron cuenta de que todo era muy raro. El coche no estaba cerrado, le faltaban las llaves, tenía una ventana abierta de par en par al viento helado y estaba atascado en la nieve, pero se consideró que los 5 hombres habrían podido sacarlo fácilmente, y estaba en perfecto estado de funcionamiento y sin daños. Dentro del coche había envoltorios desechados de la comida que habían comprado en la gasolinera y algunos mapas de California, pero de los propios hombres no había ni rastro. Nadie en la familia de estos jóvenes podía entender por qué habían tomado ese extraño desvío hacia las montañas. Ninguno de los desaparecidos estaba familiarizado con la zona, y los propios jóvenes jamás habían mencionado en absoluto que fueran ahí, diciendo que solo iban a ver el partido y volver a casa. De hecho, esperaban su propio partido al día siguiente y querían volver lo antes posible para dormir. Así que, ¿por qué iban a conducir hasta el medio de la nada por una carretera aislada y traicionera en las montañas? También resultaba desconcertante por qué habían dejado el coche ahí en primer lugar, ya que se trataba de una zona tan remota y poco transitada, que además estaba nevada, y tenían una vestimenta totalmente inadecuada para las condiciones, vistiendo solo chaquetas ligeras. Además, ¿por qué dejar un coche en perfecto estado para ir a dar vueltas por el gélido y prohibitivo desierto de noche? No tenía sentido. Desgraciadamente, las condiciones meteorológicas y la intensa nevada dificultaron la investigación en ese momento, pero esto
fue solo el principio del enigma que empezaba a rodear el caso. Mientras las autoridades esperaban a que la nieve parara y se derritiera, surgieron algunas pistas raras. La policía recibió una llamada de un hombre que decía que era Joseph Jones y afirmaba que más o menos en el momento de las desapariciones se había quedado atascado en la nieve mientras conducía a una cabaña de esquí que poseía en esa zona. Había tratado de empujar el coche para salir del lugar, pero se encontraba solo. Y para empeorar las cosas, de repente sintió el inicio de un ataque al corazón, lo que le obligó a sentarse en su coche con mucho dolor y esperar que alguien lo auxilie. Mientras estaba sentado, solo en esa escarpada carretera salvaje, rodeada de un mar de árboles y poco más, preguntándose si se estaba muriendo o no, dijo que dos coches, uno que parecía una camioneta, se habían detenido detrás de él, tras lo cual un grupo de personas se había bajado y paseado con linterna, que apagaron al oír sus gritos de auxilio, antes de subirse al coche y marcharse. Extrañamente afirmó que una de las personas parecía ser una mujer con un bebé en brazos. Cuando el hombre finalmente llegó a un albergue cercano y su coche fue remolcado, Scones afirma que estaba prácticamente al lado de donde había estado el auto Montego. Se desconoce por completo qué conexión tiene el avistamiento de Scones, si es que tiene alguna, o qué significa, y solo sirve como otra pista rara entre muchas otras. Otra pista intrigante vino de una empleada de una tienda en la pequeña ciudad de Brownsville, a unos 50 kilómetros de distancia del coche abandonado, que dijo que 4 de los hombres, que reconoció por las fotos de la policía, habían pasado por su tienda en una camioneta roja 2 días después de que hubiesen desaparecido oficialmente. Dijo que Webb y Sterling habían utilizado entonces una cabina telefónica antes de que todo el grupo se marchara. La propietaria de la tienda también corroboró este relato, diciendo que 2 de los hombres habían entrado en la tienda y habían comprado snacks y refrescos, y que no habían pensado mucho en esto hasta que vieron los carteles de personas desaparecidas distribuidos por toda la zona. Este avistamiento se consideró muy creíble, aunque no se sabía por qué los hombres estaban en una camioneta roja mientras que su verdadero coche estaba abandonado en ese lugar en la montaña. Hubo otros avistamientos de los hombres por toda la zona, pero la policía no los consideró muy creíbles y no aportaron ninguna pista útil. No había pistas sólidas para impulsar el caso. Cualquier posible prueba estaba enterrada en la nieve, y todo lo que podían hacer en ese momento era esperar hasta el deshielo de primavera y ver qué pasaba. Sin embargo, la llegada del deshielo solo traería más misterios. En junio, la nieve de gran altitud de la zona se había derretido en su mayor parte, y fue el día 4 de ese mes cuando unos motociclistas conducían por la zona cuando se encontraron con un macabro descubrimiento en una cabaña de guardabosques totalmente deshabitada, situada a solo unos 20 kilómetros a través de un terreno accidentado y nevado del coche abandonado. Allí, en el gélido interior sin calefacción, se encontró el cuerpo de Ted Weiher, que resultaría tener una serie de extrañas pistas en torno a él. Por un lado, el cadáver estaba completamente vestido, salvo por la falta de zapatos, que no se encontraban por ninguna parte, así como un sudario improvisado que lo envolvía, compuesto por 8 sábanas que habían sido colocadas alrededor de él de una forma que no podía haber hecho él mismo, aunque no está claro si lo habían hecho antes o después de su muerte. El cuerpo estaba parcialmente congelado, lo que resultaba extraño si se tiene en cuenta que en la cabaña había muchos fósforos y material inflamable, e incluso una chimenea, pero no se había intentado encender un fuego para calentarse. Incluso había un tanque de propano cerca que nadie había intentado usar, a pesar de que estaba directamente unido a la cabaña, diseñado para ese fin, y todo lo que habrían tenido que hacer era prenderlo. En la mesa, junto al cuerpo, había un reloj que nadie de la familia reconocería y al que le faltaba el cristal. Curiosamente, al muerto le había crecido la barba durante 3 meses, lo que sugería que había estado vivo en esa cabaña durante algún tiempo, pero aún más extraña fue la causa oficial de la muerte, que resultó ser inanición. De hecho, se descubrió que Weiher había perdido unos 100 kilos antes de sucumbir, a pesar de que había estado literalmente rodeado de comida. En el camarote había numerosas latas de raciones militares abiertas, algunas a medio comer. También había guardadas raciones liofilizadas para todo un año, así que ¿cómo pudo morir de hambre? Al día siguiente se encontraron los cuerpos de Madruga y Sterling, tirados a unos 12 kilómetros de distancia, con el cadáver de Madruga parcialmente comido por los carroñeros, extrañamente en posición de tener la mano agarrada a su reloj, y del cuerpo de Sterling solo quedaba el esqueleto. 2 días más tarde, los huesos y el cráneo de Webb se encontraron esparcidos por los alrededores de la cabaña.
Los forenses pensaron que estos hombres habían muerto probablemente de hipotermia. El único cuerpo que no pudo ser localizado, a pesar de un intenso rastreo de la zona, fue el de Matthews, aunque sí se encontró su calzado. ¿Qué les ocurrió a estos jóvenes? ¿Por qué se adentraron en las montañas y luego abandonaron su coche en perfecto estado? ¿Cómo habían recorrido 19 kilómetros a pie a través de una ventisca con ropa inadecuada para arribar a esa cabaña? Y además, ¿qué había pasado cuando llegaron ahí? No está claro si todos lograron arribar a la cabaña, excepto Matthews, ya que sus zapatos fueron encontrados ahí. ¿Por qué no se utilizó la calefacción y qué pasó con Weiher? ¿Cómo pudo consumirse y morir de hambre con tanta comida ahí? Y además, ¿quién lo envolvió en esas sábanas y por qué? ¿Fue antes o después de morir? ¿A dónde fue a parar su calzado? ¿Por qué estuvo ahí tanto tiempo? Con todas estas pistas y preguntas dispares, es difícil saber exactamente qué pasó o por qué, pero hubo muchas teorías, desde las más sensatas hasta las más escalofriantes. La idea principal de por qué fueron a parar a esa zona es porque se perdieron y se equivocaron de camino, aunque esto es un poco extraño, porque tenían mapas de la región y el camino en el que se encontró el coche está tan alejado de la ruta que es imposible haberse metido ahí por accidente. Otra idea es que fueron a visitar a un amigo de la zona de camino a casa y se perdieron, pero ¿por qué no dieron marcha atrás? Una idea más siniestra de por qué habían tomado ese desvío es que podrían haber sido traídos ahí por algún motivo nefasto. Tal vez alguien que habían conocido en el juego, aunque no hay ninguna evidencia de ese misterioso individuo teórico, y un miembro de la familia ha comentado de esto lo siguiente. Hubo alguna fuerza que les hizo subir ahí. No habrían huido en el bosque como un grupo de codornices. Sabemos muy bien que alguien o algo los obligó a hacerlo. No podemos visualizar a alguien que se imponga a esos 5 jóvenes, pero sabemos que debió ser así. Vieron algo en ese juego, en el estacionamiento, o tal vez de camino a casa, que no debieron ver. A nosotros nos queda la duda qué fue eso que vieron. Además, ¿por qué llevarían a estos hombres al medio de la nada? También es difícil explicar por qué se bajaron del coche para adentrarse en la naturaleza. Sobre todo si se tiene en cuenta que en el camino habían pasado por una estación de esquí en funcionamiento, justo al final de la carretera en la dirección de la que habían venido. La verdad nadie lo sabe. Al final Matthews y Weiher pudieron arribar a la cabaña, pero lo que ocurrió a partir de ahí es un enigma en sí mismo. Se cree que se habían reunido aquí, o al menos Matthews y Weiher, y tal vez decidieron intentar resistir hasta el deshielo de primavera. Weiher, que había sufrido una grave congelación, especialmente los pies, posiblemente había sido atendido. De ahí que lo envolvieran en mantas, o había muerto y lo envolvieron por respeto. Es posible que entonces decidieran que no podían esperar más y desafiaron al bosque una vez más. Tal vez Matthews utilizó los zapatos de cuero más robustos de Weiher para salir en busca de alguien que los socorriera, acompañado por los demás mientras dejaba a todos atrás, hasta que cada una de las víctimas sucumbió al clima en el proceso. Weiher, solo y dolorido, tal vez no pudo llegar a la comida o no pudo abrir las latas, ya que los encargados de abrirlas fueron probablemente los 2 que habían tenido entrenamiento militar. Al no tener amigos y carecer de medios para alimentarse, se habría muerto de hambre. Esto parece razonable, pero entonces, ¿por qué lo habían dejado solo? ¿Y por qué no habían intentado ni una sola vez calentar la cabaña? ¿Y qué hay de la comida no consumida? ¿Acaso el estrés de la situación agravó sus discapacidades mentales? ¿Murieron Webb y Sterling después de salir de la cabaña o al entrar? Tal vez nunca lo sepamos. Una teoría un poco más siniestra gira en torno al miembro desaparecido, Matthews, que nunca ha sido encontrado. La idea es que al haberse quedado sin medicación, podría haber sufrido un episodio de esquizofrenia y haber contribuido a la muerte de los demás, aunque es difícil saber cómo eso hubiese pasado. Podría haber decidido entonces escapar y marcharse a algún lugar para empezar una nueva vida. Por el contrario, podría haber huido intencionadamente para no suponer un peligro para el resto del grupo, muriendo probablemente en algún lugar de la naturaleza y siendo sus restos tragados por el bosque para no ser nunca más encontrados. Trata de una visión bastante intrigante y espeluznante, que da un giro siniestro a las cosas, pero desgraciadamente hay muy pocas pruebas que demuestren que esto fue lo que ocurrió, y como todas las demás teorías, no consigue explicar todas las pistas extraordinariamente extrañas que hay en este caso. También está la teoría más sobrenatural, como en los casos de Missing 411, es posible que la naturaleza los haya llevado ahí por algún motivo desconocido, o que algo que vieron llamó su atención. Testimonios de lugareños indican que en días anteriores a la desaparición se habían avistado extrañas luces en la zona,
¿Podría esto tener algo que ver? Además, ¿qué podemos hacer con el testimonio de la persona que los vio en otro vehículo 2 días después de su desaparición? ¿Podrían haber pasado a otro plano? Al final, aunque las teorías son muchas sobre el caso y se ha debatido hasta el día de hoy, nadie sabe realmente lo que ocurrió en esos bosques aquel invierno de 1978. El incidente nunca se ha resuelto satisfactoriamente, ni las piezas de rompecabezas han encajado del todo, y Matthews nunca ha sido encontrado. Se ha convertido en un caso tan extraño y turbio, con tantas pistas raras, que a menudo se compara con las misteriosas muertes de 9 excursionistas en los Montes Urales en la Unión Soviética en 1959, igualmente impregnada de pistas desconcertantes e inexplicables, también sin resolver. De hecho, el caso de las muertes de estos 5 jóvenes en California se conoce a menudo como el Dyatlov americano, y el caso se ha convertido en una leyenda. ¿Qué le ocurrió a estos 5 jóvenes? ¿Qué los llevó hasta ahí? ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Parece que los únicos que podrían conocer la verdadera respuesta eran los propios hombres, o tal vez el mismo bosque tiene su propia versión de los hechos. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.